Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP y el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Tenemos la presencia de la doctora María Barteleta Villarán, quien es abogada y magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene un postítulo en Derecho, Justicia y Políticas Públicas en la Universidad Diego Portales de Chile. También tiene una maestría en la Universidad Castilla de la Mancha, y le damos también la cordial bienvenida a la doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este presente curso especializado con respecto al marco jurídico nacional e internacional en la detección e intervención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Bienvenida, doctora, le damos la palabra. Muchas gracias. Voy a proceder a proyectar las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Sí, lo logramos observar, doctora. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches con todos y todas. Muy amables por la invitación. Agradecer a CEFOCAP por la invitación para poder compartir este tema, marco jurídico nacional e internacional en la detección e intervención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Bueno, el objetivo es compartir conocimientos sobre la normativa vigente, internacional y nacional. Me voy a detener en la Convención de CEDAW, en la Convención de Belén do Pará, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Código de Niños y Adolescentes, en la Ley 30.364, en su texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 004/2020, y en la Ley 330.403, con su respectivo reglamento. Bueno, lo primero que tendría que decir es que efectivamente estamos haciendo referencia a una serie de convenciones. Hemos hablado de la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y es importante que tengamos muy en claro que en realidad nosotros estamos ceñidos por la teoría monista, y la teoría monista es aquella que plantea que los tratados de derechos humanos son parte de nuestro sistema normativo nacional y que tienen, pues, además para nosotros un rango constitucional. O sea, todo tratado de derechos humanos, toda convención tiene un rango constitucional. O sea, es una norma suprema. Y de ahí que rige el control de convencionalidad, ¿no? A la par también entender que en realidad todo el contenido de los derechos fundamentales de la Constitución está dado por los tratados de derechos humanos. Vamos, en principio, a referirnos a dos tratados internacionales especializados. El primero es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y la otra es la Convención Interamericana. Sí, me está fallando la cámara, pareciera ser. Tengo problemas para prender la cámara, me están pidiendo que prenda la cámara. Por favor, disculpar. Pero ustedes están viendo bien las diapositivas, ¿no es cierto? Ya, qué bueno, gracias. Entonces, en lo que es la convención, decimos, hay dos convenciones. La primera es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Como pueden ver ustedes, fue aprobada por el Perú mediante resolución legislativa número 23.432 el 5 de junio de 1982. Y a la par tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará, que fue aprobada por el Perú por resolución legislativa número 26.583 del 22 de marzo de 1996. Lo que tenemos nosotros, entonces, cuando referimos a estos tratados de derechos humanos, que aluden fundamentalmente a temas de mujer, a la no discriminación de la mujer, a la eliminación de la violencia contra la mujer, estamos hablando de lo que se conoce como igualdad de género. La igualdad de género busca finalmente superar toda discriminación contra las mujeres y a su vez también erradicar
todos los estereotipos de género. Es la única forma que vamos a lograr la igualdad de género. El sustento, pues, de estas normativas internacionales está en lo que es la igualdad de género. Vamos a detenernos a hablar sobre el tema de los estereotipos de género que ha sido en realidad repetido en normativa de manera continua. Pero primero, vayamos a ver lo que significa la discriminación contra la mujer. En esta Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, esta convención, define lo siguiente: la discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tiene por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Entonces, la discriminación es, si lo que buscamos es la eliminación de la discriminación contra la mujer, lo que debemos superar nosotros, entonces, es todo acto de distinción, como lo dice aquí la norma, todo acto de distinción, de exclusión o restricción, que finalmente tiene un impacto negativo en lo que implica, pues, el reconocimiento, el goce y ejercicio de derechos en la mujer, ¿no? Eso, pues, así planteado. Tenemos nosotros el tema de lo dicho en el artículo 5º, literal A. Miren qué importante esto. O sea, los planteamientos están en modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. O sea, que esto es un tema, pues, fundamental, porque cuando hablamos entonces de la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, qué importante que esta norma refiera no solamente al tema de la inferioridad de la mujer, sino que también podría haber inferioridad del varón y también funciones estereotipadas con respecto al varón, que no permiten, pues, el goce y ejercicio de sus finalmente de lo que es ejercicio efectivo de sus derechos. Y todo esto con miras a patrones socioculturales, ¿no? O justamente o prejuicios. Y a esto vamos a referirnos cuando aludamos a lo que son los estereotipos de género. ¿Cuáles son entonces estas normativas? Hemos mencionado dos convenciones, pero de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, tenemos el protocolo opcional de la Convención, tenemos la Recomendación General número 19, tenemos la Recomendación General 33 y tenemos la Recomendación General 35. Son normas conexas a la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer en lo que es la Recomendación General número 19, en la Recomendación General en lo que es, pues, esta Recomendación General, tenemos que nos dice que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Entonces, ese es un tema, relacionar la violencia con una forma de discriminación. Eso lo hace la Recomendación General número 19. Y luego enfatiza en que la violencia contra la mujer menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
sea, la violencia produce ese impacto en el ejercicio de derechos. Y a su vez también estos derechos y libertades comprenden, entre otros, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumantes o degradantes, el derecho a la protección en condiciones de igualdad, el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, el derecho a la protección igual de la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental, el derecho a condiciones de empleo justas y razonables. Sobre todo esto incide entonces la Recomendación General 19. Y la Recomendación General número 33 alude al acceso de las mujeres a la justicia. Nos plantea que es el derecho de acceso a las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, vamos encontrando algunos componentes que resultan bastante interesantes. Hemos aludido primero a esta Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Hemos referido a una definición de qué entender por discriminación contra la mujer, que tiene que ver fundamentalmente con menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos por la mujer, para luego nosotros encontrarnos con una recomendación general 19 que vincula la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y luego se alude a que el acceso a la justicia favorece la realización de los derechos protegidos en la mujer. Entonces, cuando se dificulte el acceso a la justicia, lo que se tiene lugar es la afectación al ejercicio de derechos y por lo tanto se origina discriminación en su agravio. Y cuando hablamos del acceso a la justicia, estamos hablando de justiciabilidad, de disponibilidad, de acceso, de buena calidad. Se habla del suministro de recursos jurídicos para las víctimas, se habla de la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Entonces, también en esta recomendación general número 33, se refiere a que la discriminación puede estar dirigida contra las mujeres sobre la base de su sexo y género. El género se refiere a las identidades, los atributos y las funciones de las mujeres y los hombres construidos socialmente, y el significado cultural impuesto por la sociedad a las diferencias biológicas, que se reproducen constantemente en los sistemas de justicia y sus instituciones. Entonces, eso es lo primero, pero miren luego lo que dice: en virtud del párrafo A del artículo 5º de la Convención, los Estados partes tienen la obligación de exponer y eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género que impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su acceso a recursos efectivos. ¿Qué son los estereotipos de género? De repente podríamos un momento detenernos en esto. Los estereotipos de género son como representaciones sociales vigentes, pues, en la sociedad. O sea, creer, por ejemplo, que el lugar de la mujer es la casa. Es un estereotipo de género, ¿no? Y cuando la mujer quebranta el estereotipo de género, se da lugar a la violencia. Y entonces cuando se quebranta un estereotipo de género y se origina violencia, estamos hablando de violencia basada en género. Por ejemplo, que la mujer tiene que estar pues sometida al deseo sexual del varón, que si ésta se niega a tener relaciones sexuales, está quebrando un estereotipo de género. El estereotipo es que tiene que estar sometida al deseo sexual del varón. O de repente un estereotipo de género es creer que la mujer tiene que corresponder al varón cuando éste pues la corteja.
¿Qué pasa cuando la mujer no lo acepta, cuando lo rechaza? Pues ahí se quebranta un estereotipo de género, porque el estereotipo de género era que la mujer tenía que aceptar al varón cuando éste la cortejaba. Cuando ésta lo rechaza o no lo acepta, quebranta un estereotipo de género y esto da lugar a violencia. Y al violentar a la mujer es violencia basada en género. Entonces, por ejemplo, el tan triste y célebre caso conocido de Avi Ágreda. Ustedes recordarán el caso de esta joven que justamente eh, era cortejada, asediada en realidad por quien fuera en su momento un compañero de trabajo. Esta joven justamente era continuamente asediada y ya se le había declarado, ella le había dicho que no, que tenía en realidad otro compromiso afectivo y a pesar de ello insistía, ¿no? Insistía y él sufría porque el rechazo que ella denotaba con respecto a su persona, ella no lo quería y se lo trataba de manifestar de distintas maneras. Entonces, según las declaraciones que hace este sujeto, ¿no? Este feminicida, pues se sentía muy dolido por la situación de rechazo. No pudo aceptar el rechazo de Avi Ágreda. No pudo aceptar que ella no lo que ella no pues coincidiera en su afán de tener una relación afectiva, sentimental. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues planea una forma de vengarse. Y la forma de vengarse era destruyendo lo que él consideraba que era de lo que se valía ella como mujer. ¿Y de qué se valía ella? Él hablaba de destruir su rostro, ¿no? Pero en realidad lo que hace es utilizar el medio, pues que sobrepasaba razonablemente cualquier intento de solamente destruir su rostro. Utiliza combustible que le echa pues justamente encima cuando se encontraba en un medio de transporte. Al moverse el medio de transporte, salta sobre su cuerpo combustible, él, sabiendo esto, prende fósforo y pues lamentablemente produce en ella un desenlace fatal que fue su muerte, ¿no? Con quemaduras graves, ¿no? Con daños en los órganos, se da lugar a su muerte. Entonces, esta situación no es más que una manifestación clara de lo que es el quebrantamiento de un estereotipo de género que da origen a lo que es un feminicidio, una violencia, ¿no? En agravio de la mujer. Y sobre esto son los pronunciamientos que se van teniendo de distintas recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. Por ello está explícitamente dicho que los Estados partes tienen la obligación de exponer y eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su acceso a recursos efectivos. Esta recomendación general número 33 ha hecho referencia a distintos componentes vinculados con el acceso a la justicia, como el tema de la justiciabilidad, ¿no? En la justiciabilidad se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, así como la capacidad y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la convención como derechos jurídicos. Claro, o sea, el tema del acceso irrestricto de la mujer a la justicia, esto pues tiene que ver con un hecho de que verdaderamente primero hay que trabajar también con los operadores de justicia y en eso viene trabajando arduamente la Academia de la Magistratura, por ejemplo, en tratar de que los jueces entiendan que detrás de también su apreciación de los hechos pueden haber estereotipos de género, ¿no? Esto justamente como lo que vimos en el calzón rojo, ustedes recordarán, ¿no? O sea, el hecho de que la mujer pudiera tener una prenda íntima roja ya era porque estaba dispuesta a tener relaciones sexuales y de plano pues se negaba que hubiera habido violación sexual. Entonces, también las autoridades judiciales también es necesario que revisen si tienen estereotipos de género.
También hay otro componente que es la disponibilidad. Exige el establecimiento de tribunales y otros órganos cuasi judiciales o de otro tipo en todo el Estado parte, tanto en zonas urbanas como rurales y remotas, y su mantenimiento y financiación. O sea, la disponibilidad de contar, pues, con estas entidades, ¿no? La accesibilidad requiere que los sistemas de justicia, tanto oficiales como cuasi judiciales, sean seguros. Se puedan costear y resulten físicamente accesibles a las mujeres y sean adaptados y apropiados a las necesidades de las mujeres, incluidas las que hacen frente a las formas interseccionales o compuestas de discriminación. O sea, en otras palabras, la accesibilidad, como lo dice su término, tener acceso, pero que tenga que ver con el hecho no solamente de la seguridad que éstas brinden, sino que sean accesibles en términos de costos, ¿no? Y que sean físicamente también accesibles para las mujeres, que no estén muy distantes de las zonas donde ellas domicilian. Y también, qué importante que éstas sean apropiadas a las necesidades de las mujeres. Y ahí se habla, en primer lugar, de un tema que es fundamental, el tema de la interseccionalidad o formas compuestas de discriminación. Es decir, para que sea accesible, será necesario también tener en cuenta, hablando del tema de la interseccionalidad, o formas compuestas de discriminación, que una mujer no solamente puede verse limitada por el hecho de ser mujer a tener acceso a la justicia, sino también pueden haber otros factores, como por ejemplo, el hecho de padecer alguna discapacidad, o de repente el hecho de justamente ser indígena, y que justamente su lengua no es accesible en términos de ser entendible por la autoridad. Entonces, esto es un tema importante también, o sea, la accesibilidad tiene que ver con ello, con que finalmente el aparato de justicia pueda contar con los recursos necesarios para favorecer la accesibilidad, no importando las distintas situaciones que pueda padecer la mujer, y que combinada con su condición de tal, pues dificulten su acceso a lo que es la justicia. También la buena calidad de los sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad, y provean de manera oportuna recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia, que tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres, ¿no? El tema de la buena calidad que incluye este tema de imparcialidad, de eficiencia, de justamente del aparato judicial. Luego, la aplicación de recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan haber sufrido. Y finalmente, la rendición de cuentas de los sistemas de justicia se garantiza mediante la vigilancia de su funcionamiento, para garantizar que funcionen conforme a los principios de justiciabilidad, de disponibilidad, de accesibilidad, de buena calidad y aplicación de recursos. O sea, finalmente, rendición de cuentas es la que ayuda a verificar que se cumplan con todos los componentes para asegurar el acceso a la justicia. Hablando de los estereotipos de género y los prejuicios que impactan en el sistema de justicia, tenemos la recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. ¿Qué es lo que nos plantea? En primer lugar, los estereotipos. Los estereotipos, lo que decíamos hace un momento, estereotipos de género, percepciones que se tienen culturalmente arraigadas, ¿no? Patriarcalmente impuestas, estructuralmente afianzadas, ¿no? Estereotipos, creencias de quién es la mujer y el rol que ésta debe cumplir, ¿no? En las distintas dinámicas sociales que ésta vive. Entonces los estereotipos, dice, distorsionan las percepciones
y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. También se plantea con frecuencia los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. ¿No? Es un tema también importante. Acá donde dice los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado. ¿No? Por ejemplo, justamente un caso que tuve oportunidad de conocer de una niña en Filipinas, en realidad una adolescente en Filipinas. Esta, ella tenía problemas, era sordomuda, pero justamente sufre un acto de violencia sexual y al momento que es juzgado el individuo, a este finalmente lo liberan por decir que ella no había mostrado resistencia. O sea, ese tema de la víctima ideal, ¿no? Ella tendría que haber mostrado resistencia frente al agresor para finalmente demostrar que hubo violencia. Y estas son, pues, finalmente, son también estereotipos, no creencias, de cómo, sin tener en cuenta factores contextuales o situaciones de la víctima que pudieron haber favorecido a que ésta no tenga la reacción que hubieran deseado las autoridades judiciales. Luego se dice el establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres como partes y como testigos. Estos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa, no como podría ser de repente, como en muchos casos sucede, el tema de mujeres que justamente ebrias van a declarar que han sido violentadas sexualmente. Entonces, hay una creencia estereotipada que si la mujer justamente va a determinados eventos sociales y de repente bebe de más, como que también ella se está predisponiendo a sufrir violación sexual, como que ha favorecido a la violación sexual. Además, nos dice la recomendación general número 33, esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez pueden dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes, ¿no? Eso también, pues, obviamente, el tema de la revictimación es una consecuencia de los estereotipos. Cuando a la mujer no se le cree, cuando brinda sus declaraciones, como habíamos dicho, por tener alguna conducta considerada no apropiada por parte de las autoridades. Recomendación general número 35. En la recomendación general número 35 se habla de obligaciones de los Estados parte en relación con la violencia por razón de género contra la mujer. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo se dice explícitamente entre las obligaciones está la responsabilidad por los actos u omisiones de agentes estatales. Es pues muy conocido, y eso está establecido por la normativa internacional, que cuando un agente del Estado comete violación sexual, esto es tortura, calificado como tortura. O también la responsabilidad por los actos u omisiones de agentes no estatales. Acá lo que tenemos, en primer lugar, es que el comité recomienda que los Estados partes adopten las medidas en las esferas de la prevención, la protección y el enjuiciamiento y el castigo, la reparación, la recopilación y la supervisión de datos y la cooperación internacional a fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra la mujer. Todas las medidas deberían aplicarse con un enfoque centrado en la víctima o superviviente,
reconociendo a las mujeres como titulares de derechos y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía. En particular, la evolución de la capacidad de las niñas desde la infancia hasta la adolescencia. Además, las medidas deberían concebirse y aplicarse con la participación de la mujer, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación. Cuando hablamos de formas interrelacionadas de discriminación, formas combinadas de discriminación o interseccionalidad, es lo que hemos venido mencionando. Son distintas formas de decir que en la mujer pueden haber varias condiciones que favorecen a su discriminación. El hecho de ser mujer, el hecho de ser niña, el hecho de ser indígena, el hecho de tener una discapacidad, ¿no? O sea, son situaciones que se van sumando y que pueden favorecer a una mayor discriminación para su acceso a la justicia. Entonces, habiendo hecho alusión a la Convención de CEDAW o a la CEDAW, vamos ahora a hablar de la Convención Interamericana de la Mujer o Convención de Belén do Pará. Acá, esta normativa, como su misma nominación lo refiere, hace un énfasis importante en la violencia basada en su género. En el artículo primero dice que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado. Y el artículo sexto habla del derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, ¿no? Entonces, acá no se hace más que reiterar lo que hemos mencionado. Hablar de discriminación es hablar de violencia. Hablar de discriminación es aludir al no acceso a la justicia de las mujeres con todos los componentes que acabamos de mencionar. Entonces, están interrelacionadas en su contenido ambos tratados de derechos humanos. Para los efectos de esta convención, se dice además, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y se hace referencia a lo que es la violencia física, a lo que es la violencia psicológica, a lo que es la violencia sexual. Pero adicionalmente en la Convención Interamericana de la Mujer o Convención de Belén do Pará, se hace referencia a otros derechos. El derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Entonces, en la Convención Interamericana de la Mujer o Convención de Belén do Pará, se reconoce, acá hay un tema importante, que la violencia contra la mujer, entonces, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones. Y reconoce igualmente que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y sobre todo que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Pero cuando hablamos justamente de este tema, tenemos que llevarlo pues a un nivel también eminentemente práctico y de fácil constatación. Y de ahí tenemos justamente un importante aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está fácilmente accesible en el Google. Ustedes lo buscan, estándares jurídicos, igualdad de género y derecho de las mujeres,
Y van a ver ustedes cómo justamente en este documento se alude a lo que es el tema de la debida diligencia. En la debida diligencia se refiere en primer lugar a lo que es la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas, y plantea que es un criterio para evaluar si un Estado ha cumplido o no con su obligación de protección. O sea, en otras palabras, evaluar la debida diligencia en un país es favorecer a poder verificar si es que este Estado está cumpliendo o no con sus obligaciones pactadas a nivel internacional. Por lo tanto, los Estados deben adoptar medidas positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, para castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de violencia. Entre los estándares está el trato digno, está el tema de la inmediatez en la atención, está el tema del auxilio inmediato, del seguimiento y acompañamiento, la información clara, veraz y oportuna, la gratuidad del servicio, la valoración de riesgo y efectividad de las medidas de protección, la especialidad del personal, la oficiosidad, o sea que no requiere de impulso de parte, la multidisciplinaridad e integridad de los servicios, la no revictimación, la privacidad y confidencialidad, la adecuada recolección y protección de pruebas, cadena de custodia, el plazo razonable, la confianza en las mujeres que acuden a los servicios de atención en búsqueda de protección y justicia y la reparación. O sea, todos estos son estándares internacionales en materia de violencia contra la mujer. Si nosotros quisiéramos entonces hacer un checklist, ¿no? ¿Qué es lo que se está cumpliendo en el Estado peruano? O sea, ¿cómo estamos cumpliendo con todas estas exigencias? ¿Estamos verdaderamente brindando información clara, veraz y oportuna a las mujeres? ¿Hay un tema de especialidad en el personal que la atiende? ¿Hay un tema de privacidad y confidencialidad? ¿Se está atendiendo en plazos razonables? Todo esto son indicadores, como hemos dicho, o estándares internacionales para poder nosotros medir si es que el Estado peruano está actuando o no con la debida diligencia en esta temática de violencia contra la mujer. Pero así como tenemos tratados de derechos humanos que justamente refieren a la mujer, los derechos de la mujer, y un contexto, pues, donde se vuelve especialmente vulnerable en casos de violencia, tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor en el Perú el 4 de octubre de 1990. ¿Cuáles son las características de la Convención? Bueno, en realidad todos los tratados de derechos humanos, como hemos dicho, tienen un rango constitucional, un efecto vinculante, pero también son parte de lo que se conoce como el hard law, o sea, el derecho fuerte. El Estado, cuando ratifica un tratado, se compromete, asume una serie de compromisos frente a la comunidad internacional. Entonces, en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, en primer lugar, hablamos del niño como todo menor de 18 años. Lo que se hace también es reunificar los derechos humanos, porque es el único tratado que tiene contenido de derechos humanos de distinta naturaleza, los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales. Este Tratado de Derechos Humanos también reafirma y consolida los derechos humanos de los niños y parte de una trilogía, niño, familia, Estado. O sea, para resguardar los derechos de los niños necesitamos del actuar conjunto del Estado con la familia. A su vez también incorpora principios jurídicos como el niño como sujeto de derechos, el interés superior del niño y el principio de no discriminación. Como hemos dicho, tiene un efecto vinculante que se desprende propiamente de su naturaleza de convención de Tratado de Derechos Humanos y que es necesario ligarlo a otros tratados de derechos humanos para justamente darle fuerza en su exigibilidad. La Convención sobre los Derechos del Niño es el Tratado de Derechos Humanos más ratificado a nivel internacional.
No existe un tratado de derechos humanos más ratificado que el de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esto porque tiene un carácter consuetudinario, es decir, y se sabe pues que en realidad todas las culturas han tenido especial preocupación por el resguardo de derechos de los niños. Por eso es que ha tenido tanta aceptación y porque también este tratado ha tenido algunas estrategias interesantes, ¿no? En el sentido de favorecer a que los estados tomen decisiones. O sea, sus normas no son del todo rígidas en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de a partir de qué edad un adolescente o niño podría ser autorizado a trabajar, o por ejemplo el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, bueno, es un tratado muy importante, pero cuando aludimos al tema que estamos tratando, que es el de la integridad, también se refiere explícitamente a que los niños tienen el derecho al desarrollo integral. Es decir, cuando se afecta la integridad en un niño, se está afectando su desarrollo integral. Ese es un componente propio, ¿no? En lo que refiere a los niños y adolescentes. A su vez también hay un tema de responsabilidad común o compartida de los padres en lo que es la crianza y desarrollo de sus hijos. Y el Estado puede tener una intromisión justificada en el ámbito familiar cuando los padres incumplen con su deber de garantizar el desarrollo integral en sus hijos o cuando estos afectan la integridad de los mismos. El Estado también juega un rol importante en lo que es la atención cuando ha habido abuso físico y también en el tema de protección ante cualquier forma de explotación. Pero no solamente esto está dicho en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que en realidad todos los tratados de derechos humanos son igualmente aplicables a los niños. Hay distintas disposiciones que son más específicas que otras, pero por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 19 dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Cuando un niño es afectado, ¿no? Justamente cuando un niño es violentado, pues obviamente requiere medidas de protección. Y también sabemos arduamente que la niña es principalmente afectada en su integridad. También tenemos la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que hay que reconocer a los niños como sujetos de derechos y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección, las cuales deben impedir intervenciones ilegítimas del Estado que vulneren sus derechos y prever prestaciones positivas que les permitan disfrutar efectivamente sus derechos. A la par también se dice que corresponde adoptar las medidas de protección que promuevan los derechos del niño y que de ninguna manera los vulneren, considerando el consentimiento del niño y de su grupo familiar, ¿no? Eso refiere la opinión consultiva número 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también este tema de las medidas de protección que están directamente vinculadas con violencia en agravio de los niños está contenida en otras normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su numeral 24 dice, todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, ¿no? De manera muy similar a lo dicho, pues, justamente, como hemos visto hace un momento, en lo referido a la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá también lo repite el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, como su primera nominación lo dice, es pues un órgano interamericano, ¿no? Es una norma justamente de la OEA, mientras que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de las Naciones Unidas.
y ambas inciden en lo mismo. Medidas de protección, ¿no? Con respecto a los niños, por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Y también el protocolo de San Salvador, ¿no? Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice que todo niño, sea cual fuere su filiación, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, ¿no? Ese tema de las medidas de protección es un tema crucial, medidas de protección especiales para estos. Bueno, habiendo hecho referencia a algunas normativas internacionales que inciden en este tema de las medidas de protección, con respecto a situaciones en las cuales los niños pueden verse afectados en su integridad, también corresponde detenernos en lo que es la observación general número 8. La observación general número 8 es del Comité de Derechos del Niño. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño crea un organismo internacional que tiene como función fundamentalmente hacer seguimiento al cumplimiento de este Tratado de Derechos Humanos. Este Comité de Derechos del Niño también asume un rol interpretativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por ello es que periódicamente emite observaciones generales. Tenemos en total como 25 observaciones generales, que son documentos referidos a distintas temáticas sobre las cuales se ha querido pronunciar el Comité de Derechos del Niño. Y en observación general número 8, el comité define el castigo corporal o físico como castigo en el que se utiliza la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños con manotazos, con bofetadas, con palizas, con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, peñiscarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirle quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos. Por ejemplo, lavarles la boca con jabón o obligarlos a tragar alimentos picantes. Miren cómo en realidad el comité emite observaciones generales, pero cómo es que el comité se nutre para poder recomendar, porque son una serie en realidad de recomendaciones estas que se hacen a todos los estados, porque el comité recibe periódicamente los informes de los estados partes, en donde dicen cómo vienen cumpliendo este Tratado de Derechos Humanos. Entonces, el comité se informa, ¿no? Recoge información y luego emite observaciones generales. Acá, por ejemplo, ha tenido que nutrirse de todos los informes que han hecho alusión a distintas prácticas culturales de afectación del derecho a la integridad de los niños. Se ha hecho una compilación y miren qué verdaderamente monstruosa resulta esta compilación de todas las prácticas culturales, sociales que se dan de afectación al derecho a la integridad de los niños. En base a ello, es que esta observación general número 8 fue también impulsora de modificar nuestra normativa nacional. Nosotros teníamos vigente un artículo que vino siendo cuestionado justamente en el tratamiento de la patria potestad, en el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes y en el artículo 423 del Código Civil, se establecía como un derecho deber de los padres corregir moderadamente a los hijos. Pues justamente luego de un arduo debate en el Congreso, porque en realidad hubieron muchos miramientos y obstáculos a que se pudiera derogar este derecho deber de los padres, para más bien prohibir en lo que es la dinámica de crianza de los hijos el ejercer castigo corporal o trato humillante. Entonces salió a la luz con la ley 30.403, el 30 de diciembre de 2015,
una normativa que prohíbe explícitamente a los padres, pero no solamente a los padres, sino también a los profesores en la escuela, a las personas a los educadores sociales en los albergues o también en los centros de privación de libertad de adolescentes, en todos los ámbitos en donde encontremos niños y adolescentes, ninguna autoridad podrá ejercer castigo corporal o trato humillante en su agravio. Ahora, ¿qué cosa es castigo físico? ¿Qué cosa es castigo humillante? El castigo físico es el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Y el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. O sea, que es importante tener en claro que estamos hablando, miren, en realidad un tema que alude también a la observación general número 8, alude a que hay situaciones en las cuales se puede ejercer violencia en agravio de los niños, pero que no todos los casos son justiciables. O sea, habrán situaciones que hay violencia y que son pueden remediarse mediante acciones sociales, programas sociales. De allí que tengamos nosotros, por ejemplo, el decreto legislativo 1297. El decreto legislativo 1297 alude a lo que es situación de riesgo y lo que es de protección familiar. Y en situación de riesgo, justamente es posible, pues, enfocar el hecho de que el Estado está en la obligación de intervenir en casos donde los niños vengan siendo violentados, pero que la violencia ha sido ejercida con el ánimo de corregir o disciplinar, pero son hechos mínimos, o sea, de vulneración mínima, de afectación mínima al niño. Y esto no es justiciable, sino que esto debía dar lugar a medidas de protección social, a cargos, por ejemplo, de una DEMUNA acreditada o de la Unidad de Protección Especial, para dar pautas de crianza positiva a los padres para que eduquen a sus hijos, para que los disciplinen sin necesidad de violentarlos. Porque hoy en día está explícitamente prohibido, entonces todo tipo de violencia o cualquier manifestación de violencia en agravio de los niños y adolescentes. Entonces también hemos visto la ley 30.403, tenemos lo que es en sí el decreto supremo 004-2020 MIMP, que es el texto único ordenado de la ley 30.364. Y en esta ley hay una serie de principios, ¿no? Como el principio de igualdad y no discriminación, como el principio del interés superior del niño, como el principio de la debida diligencia, como el principio de intervención inmediata y oportuna, como el principio de sencillez y oralidad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Estos principios, en realidad, son el espíritu y esencia de la ley 30.364. Todo principio jurídico, tal como la definición viene de Karl Larens, es pues el espíritu y esencia de la ley. Igualdad y no discriminación, por lo que hemos venido diciendo. Tenemos hasta la convención justamente esta de CEDAW, que busca eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, y acá por ello era necesario plantearlo como un principio, ¿no?
A su vez, también el principio de interés superior del niño es un principio importante. La ley 30.466 y su respectivo reglamento hoy en día establecen que el interés superior del niño es un principio, es un derecho y es una norma de procedimiento. El principio de la debida diligencia, ya lo hemos mencionado, entre los estándares internacionales. De lo que se trata es de intervenir cuando haya violencia sin dilaciones. El principio de una intervención inmediata y oportuna. O sea, cuando hablamos nosotros de intervenir en casos de violencia, en agravio de la mujer o otros integrantes del grupo familiar, pues es fundamental una intervención inmediata y oportuna. De allí, pues, que tenemos, como veremos, un proceso de tutela urgente. El principio de sencillez y oralidad que busca erradicar, pues, todo tipo de formalismos que podrían obstruir o retardar en sí la intervención. El principio de razonabilidad y proporcionalidad, que se trata de adoptar medidas de protección y de rehabilitación que sean necesarias en cada caso concreto, de manera razonable y proporcional. Bueno, el principio de celeridad y economía procesal tiene que ver con este principio de intervención inmediata, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está en juego la propia vida, ¿no? De la víctima. Porque de no intervenir de manera inmediata, o sea, estamos poniéndola muy en riesgo. Por eso el tema del principio de celeridad y economía procesal, el principio de dirección y actuación de oficio, o sea, no se requiere impulso de parte, la autoridad tiene que ir adecuando su estrategia de intervención al caso que conoce y a las variantes que va teniendo en el tiempo. El principio de relativización del principio de congruencia procesal, o sea, en otras palabras, la autoridad no tiene que ceñirse a lo solicitado, sino que ésta podrá ampliar las medidas de protección solicitadas, podrá considerar otras que considere más efectivas o eficaces para lograr que cese la violencia. Porque recordemos que esta ley, la 30364, ¿no? Que es la que da todo el marco normativo especializado para la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, tiene una finalidad directa, que es la del cese de la violencia. O sea, la finalidad es esa, que cese la violencia. Y por ello también tan importante el principio precautorio de esta normativa, porque no es necesario probar la existencia de la violencia, no es necesario copiar medios probatorios que puedan demostrar que efectivamente hubo violencia, sino que tenemos que partir de un principio precautorio, es decir, la sola sospecha de violencia debe dar lugar, pues, a la adopción de medidas de protección. Para eso se espera que el juez recurra a las máximas de la experiencia, como sucedáneo de los medios probatorios, y establecer las medidas de protección en base a indicios razonables y suficientes. Muy bien, entonces, habiendo hablado de los principios, ¿cuáles son los enfoques que están detrás de esta normativa especializada? Estamos hablando del enfoque de género, del enfoque de integralidad, del enfoque de interculturalidad. También del enfoque de derechos humanos, del enfoque de interseccionalidad y del enfoque generacional. Cuando hablamos del enfoque de género, el enfoque de género lo que hace es reconocer la existencia de situaciones, pues, asimétricas, cultural y estructuralmente arraigadas entre hombres y mujeres, y que en realidad es la principal causa de la violencia que sufren. Lo que se busca es, en realidad, está enfocada la intervención en igualdad de oportunidades, pero una igualdad de oportunidades que tenga que ver con el efectivo goce y ejercicio de derechos. También tenemos el enfoque de integralidad, y el enfoque de integralidad es, pues, ver que las intervenciones en los casos de violencia consideren la existencia de distintas causas y factores
que están presentes a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. El enfoque de interculturalidad, que refiere que, bueno, tratándose de un país como el nuestro, que somos un país, pues, efectivamente intercultural, lo que se quiere es que los contextos culturales no sean aquellos que dificulten o obstruyan las intervenciones, porque se corre el riesgo que algunos factores culturales puedan incidir en tolerancia frente a la violencia. El enfoque de derechos humanos, ¿no? En el sentido que en realidad el objetivo principal de esta intervención de la ley está en el resguardar derechos humanos, en reconocer a la mujer como y a los distintos integrantes del grupo familiar como titulares de derechos y responder a sus distintas necesidades. También está el enfoque de la interseccionalidad, y en la interseccionalidad vemos que habíamos hablado de los factores combinados, habíamos hablado de justamente de estas situaciones de discriminación que puede padecer una persona por tener distintas condiciones, como habíamos dicho, la interseccionalidad, el ser indígena, el ser mujer, el ser que tiene una discapacidad. Todo esto es el análisis en conjunto que se hace del titular de derechos para ver cómo respondemos con nuestra estrategia a lo que necesita la víctima. También tenemos el enfoque generacional, en donde tenemos que ver que en un contexto familiar existen distintas generaciones, interactúan estas, y cómo es necesario, ¿no?, atender a esta diversidad también en la propia dinámica familiar, y cómo estas distintas generaciones, unas son más vulnerables que otras. No es lo mismo hablar de ancianos que hablar de una persona adulta, pero no anciana, o hablar de niños. Entonces, un enfoque generacional. Pero así como hemos visto los principios y los enfoques, también es necesario reconocer cuáles son las características de este proceso de tutela urgente contenido en la Ley 30.364. En primer lugar, tenemos justamente el tema de ser un proceso de tutela urgente, se rige por un principio de celeridad. Es decir, es un trámite expeditivo que busca crear convicción en el juez. Pero o sea, entendamos que estamos frente a un proceso, de la Ley 30.364, que no es un proceso ordinario, que no tiene las etapas de un proceso ordinario, en donde hay una demanda, una contestación de demanda, una audiencia. No, aquí estamos frente a un proceso, en realidad, que lo más importante es brindar protección a la supuesta víctima. Y por ello es que rige este principio de intervención inmediata y oportuna. O sea, en otras palabras, como sabemos en sus características, no será necesario que rija el principio contradictorio. No es necesario escuchar al supuesto agresor. Bastará, como hemos dicho, que exista un mínimo de sospecha, donde regirá el principio precautorio para dictar medidas de protección. Entonces, un proceso de tutela urgente. No hay una contestación a ninguna demanda. Acá se dicta la medida de protección, aun cuando no se hubiera escuchado al supuesto agresor. Sobre todo estamos hablando ahí de cuando hay una valoración de riesgo grave o severo. Otro tema interesante es el tema de la autonomía. ¿Cómo es esto? O sea, en otras palabras, estamos hablando de un proceso el cual tiene dos objetivos. El principal objetivo es brindar protección, pero también tiene otro objetivo: sancionar. Por lo tanto, hay un juez de protección, que es el juez de familia, pero hay un juez penal que también interviene. Y lo que suceda en el ámbito penal no va a tener una repercusión directa en lo que sucede en el ámbito de protección. ¿Por qué? Porque esto tiene que ventilarse en audiencia. Es decir, lo que vemos nosotros
es de que podría suceder que en el ámbito penal, en el ámbito de sanción, finalmente el sujeto sea hasta absuelto o de repente hasta se archive el caso, pero eso no va a tener una repercusión directa en la medida de protección. Lo que tiene que tener lugar es una audiencia que la programa el juez de familia para ver si verdaderamente las medidas de protección deben seguir rigiendo, si todavía subsiste el riesgo. Pues esto es el tema de autonomía. Hay una autonomía entre lo que es protección y lo que es sanción. ¿Hay una repercusión en los ámbitos de protección y sanción? Sí puede haber un tipo de relación, pero todo tiene que ventilarse en audiencia. Otra cuestión también importante es el tema de la no oída a la otra parte. O sea, como hemos dicho, o sea, no es necesario escuchar a la otra parte. Se pueden dictar medidas de protección, pues, sin requerir escuchar a la otra parte. Y un tema último es el tema de la atemporalidad. ¿Qué significa esto? O sea, las medidas de protección no tienen término perentorio. Las medidas de protección subsisten mientras subsiste el riesgo, ¿no? Y lo cual, bueno, yo he escuchado diversas críticas al respecto, sobre todo las policías, los cuales dicen muchas veces que tienen que encontrarse haciendo seguimiento a medidas de protección que tienen años y sobre las cuales no se ha tomado decisión de ya dejarlas sin efecto. Pero en realidad esa es la estrategia que tenemos. Las medidas de protección subsisten mientras subsiste el riesgo. Ahora, ¿quién hace notar a la autoridad judicial que ya no hay riesgo? Pues tendría que ser la parte interesada, pues solicitar que se levanten las medidas de protección. Estamos hablando, pues, con la 30364, en base a todo lo que hemos hablado de la convención de CEDAW, el tema de la convención de Belén do Pará. O sea, es un proceso de tutela urgente porque buscamos proteger a la víctima, porque buscamos verdaderamente que ésta no siga padeciendo actos de violencia, porque buscamos resguardar su vida, ¿no? Y porque queremos superar cualquier tipo de discriminación que se manifieste en violencia, en su agravio. Por ello estamos hablando de un proceso de tutela urgente en el Decreto Supremo 004-2020, MIMP o en el texto único ordenado de la 30364. Y un proceso es un proceso de tutela urgente también conocido como un proceso especial. Es un proceso especial porque en realidad tiene características que no tienen otros procesos. Por ejemplo, sabemos muy bien nosotros que este proceso da lugar a la necesidad de medir el riesgo. Ahora, claro, medir el riesgo implica justamente poder definir si está en un riesgo leve, moderado o severo de volver a constituirse en víctima. El artículo 16, últimamente modificado en marzo de este año, dice que en caso de riesgo leve, moderado o severo, identificado en la ficha de valoración del riesgo, el juez de familia en el plazo máximo de 24 horas contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo, en audiencia, la emisión de las medidas de protección y o cautelares requeridas que sean acordes con las necesidades de la víctima, salvo en el supuesto del riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia. Solamente en el riesgo severo puede hoy en día prescindir de la audiencia, pero los demás supuestos, según la última modificatoria, sí tendría que programar audiencia. También está determinado, en caso que no pueda determinarse el riesgo, el juez de familia en el plazo máximo de 48 horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia. Pero por último, también el juzgado de familia, por el medio más célere, en el día y bajo responsabilidad, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato y a los sujetos procesales. Todo esto justamente en base a la última modificatoria de marzo, como les dije, de este año. Un tema interesante también de la 30364 es el tema de la protección a víctimas indirectas. Normalmente acompaña a la víctima directa una víctima indirecta,
¿Quién es la víctima indirecta? Pues las personas que están bajo su cuidado, que pueden ser niños, adolescentes, pueden ser personas adultos mayores, personas con discapacidad, son víctimas indirectas, son aquellas que terminan sufriendo también la violencia. Entonces, las medidas de protección son igualmente aplicables también a las víctimas indirectas. O sea, a las víctimas directas se aplican medidas de protección, pues las mismas medidas de protección son aplicables para las víctimas indirectas. Y bueno, en realidad es muy importante saber que cuando hablamos de niños y adolescentes hemos hecho referencia a distintas normas. Pero es importante tener en claro que además de la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos el Código de los Niños y Adolescentes, hemos mencionado la Observación General número 8 del Comité de Derechos del Niño, tenemos la Observación General número 13, que habla de la eliminación de toda forma de violencia en agravio de los niños. Y tenemos, pues, como hemos mencionado, la Ley 30.403, que prohíbe el castigo corporal y trato humillante en agravio de los niños. Tenemos el Decreto Legislativo 1297, que alude a lo que es, pues, niños en situación de riesgo, de no contar con cuidados parentales, ¿no? Y también de protección familiar. Es una ley que refiere a ambos supuestos, situación de riesgo y de protección familiar. Tenemos la 30.13.4, que les hemos mencionado, que es justamente de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Y tenemos la resolución ministerial 065-2018-MIM, que es una normativa que les recomiendo que la revisen, muy interesante, que refiere a todos los supuestos frente a los cuales es finalmente una tabla de valoración de riesgo que permite calificar a los niños si están en situación de riesgo o en desprotección familiar. Una cosa que en realidad yo me permito siempre afirmar es que todo niño que está que ha sufrido violencia estará en riesgo o estará en desprotección familiar. Y bueno, dentro de lo que es, pues, el marco normativo nacional, qué importante ver es cómo se articula el marco normativo nacional, ¿no? Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, podemos hablar de la 30.403, que prohíbe el castigo corporal y trato humillante, hacer referencia a la aplicación también de situación de riesgo del Decreto Legislativo 1297, y estaremos hablando de justamente cómo intervenir en casos en donde el niño ha sufrido castigo corporal y trato humillante en la dinámica de crianza de los padres, ¿no? O sea, qué mecanismo es aplicable, ¿no? ¿Qué estrategia es aplicable cuando el niño sufre castigo corporal o trato humillante cuando sus padres lo disciplinan? Son estas dos normas. Cuando estamos hablando de violencia en agravio a los niños, pero que solamente hay situación de riesgo, o sea que no es necesario retirar al niño, sino al niño se le puede brindar protección en su propia dinámica familiar, aplicamos la Ley 30.13.4 con situación de riesgo de Decreto Legislativo 1297. Y cuando nos encontramos frente a un caso de violencia en agravio del niño, pero en donde no podemos mantenerlo en su familia, sino que tenemos que retirarlo, porque viene siendo afectado no solamente por el sujeto agresor, sino también por su propia dinámica familiar. La madre encubre, la madre no denuncia, por ejemplo. Entonces son casos para retirar al niño. Es aplicable la Ley 30.364 con desprotección familiar del Decreto Legislativo 1297. Entonces, vemos nosotros, hemos tenido oportunidad de revisar todo lo que es el marco normativo, en realidad nacional, que se podría ser aplicable, ¿no? Desde normas que refieren justamente a estrategias, ¿no? De intervención con medidas de protección direccionadas al tema de violencia, como es la 30.364, pero también medidas de protección contenidas en el Decreto Legislativo 1297,
que tiene que ver con de repente retirar al niño de su familia y llevarlo a un albergue. Son otro tipo de medidas de protección que han sido incorporados como una protección especial en el Decreto Legislativo 1297. Muy bien, hasta aquí entonces procedo a mi exposición para dar lugar a las preguntas que hubieran lugar. Muchas gracias. ¿Habrían preguntas sobre el tema que quisieran vertir? ¿No hay preguntas sobre el tema? Ah, de acuerdo, gracias. Eh, por favor, ACEFOCAP, ¿me podría apoyar? Porque quieren hacer preguntas. Pueden de repente irla formulando por chat. Interesante. Los casos de violencia sexual, ¿a qué decreto van? Miren, justamente lo que es la ley 30.364 refiere a todos los tipos de violencia que suceden en agravio de la mujer y de otros integrantes del grupo familiar. O sea, y se habla en esta normativa a lo que es violencia física, a lo que es violencia psicológica, a lo que es violencia sexual y a lo que es violencia patrimonial. La violencia sexual no solamente está referida a lo que es justamente, no está solamente referida a lo que es violación, sino también lo que es abuso sexual. O sea, por ejemplo, mostrarse desnudo delante de una víctima, ¿no? Eso ya es, o de repente exhibir pornografía, todo eso es violencia sexual dentro de la ley 30.364. No sé si he logrado contestar su pregunta, Sofi. ¿Cuál es la diferencia de violencia contra la mujer o violencia de género? Muchas gracias, la pregunta interesantísima. Bueno, la violencia contra la mujer es como lo dice, usted mismo lo plantea, violencia donde el sujeto pasivo es la mujer, nada más, ¿no es cierto? Violencia contra la mujer. Pero cuando hablamos de violencia de género, es lo que yo les decía más temprano, es aquella que se origina por haber quebrado un estereotipo de género. O sea, por ejemplo, si un estereotipo de género es que las mujeres deben ser sumisas y obedecer al varón, cuando una mujer, por ejemplo, desobedece, digámoslo, no tiene la comida lista a la hora que llegue el marido, o no le tiene su ropa lavada y planchada, está desobedeciendo, está desobedeciendo a la supuesta autoridad que es el varón. Entonces, está quebrando un estereotipo. El estereotipo que tiene el varón, ¿cuál es? Que la mujer debe cumplir dócilmente sus tareas domésticas, en su beneficio. O sea, tiene que tener un rol subordinado. Si la mujer quebranta este estereotipo, pues, y se ocasiona violencia, y esto ocasiona violencia, es violencia basada en género. Entonces, la violencia basada en género siempre tiene como correlato el hecho de que se ha quebrantado un estereotipo de género. Por eso les contaba yo el caso o les recordaba el caso de Evi Ágreda. Evi Ágreda, lo que se comete con ella es feminicidio, no es un homicidio. Si hubiera dado un homicidio, si hubiera dado muerte, ¿no? Finalmente
si hubiera catalogado que no había detrás temas de género, pero lo que se alude es a feminicidio. ¿Por qué? Porque hay género, porque ella se negó, ella quebró un estereotipo de género. El estereotipo fue que cuando un hombre corteja, la mujer tiene que aceptar, ¿no? Ella lo quebró, y por eso que él arremete en venganza contra ella y finalmente ocasiona un feminicidio. Me dice Pedro Antonio Quispe, ¿qué puedo hacer cuando un fiscal archiva un caso, cuando amerita investigación o llevarlo a juicio en vez de archivarlo? Bueno, en realidad no puede hacer mucho ahí, salvo que justamente pueda usted hacer finalmente o sea, que pueda usted hacer que subsista la medida de protección. El caso puede ser archivado, porque mire, en realidad se ve mucho esto, que los casos terminan siendo archivados, muchos casos que se denuncian por violencia, pero lo que en todo caso habría que mantener son las medidas de protección, porque un caso se puede archivar cuando, por ejemplo, no existen, o sea, no existen medios probatorios que vinculen directamente al supuesto agresor, ¿no? Con los hechos denunciados. Entonces se puede archivar el caso. Esto, pues, sin embargo, puede ser discutido frente al juzgado de familia para que se mantengan las medidas de protección. O sea, en otras palabras, de repente no pudimos mantener lo penal, pero hay que mantener el tema de la protección en el juzgado de familia. Una persona psicótica que golpea a su madre, ¿por qué no puede ser detenido o metido en un centro de salud mental? Bueno, hoy en día existe todo un tratamiento al respecto con esta ley que es el decreto legislativo 1384, que es ley de personas con discapacidad. En realidad, hay una serie hoy en día de beneficios a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no pueden ser recluidas en instituciones sin su consentimiento. Y también hay otras figuras que se han creado, como el tema de la figura del apoyo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el tema es, sí es algo complicado, pero sí se podría establecer medidas de protección con respecto a la madre, ¿no? Poderla resguardar frente a cualquier otra situación de agresión futura. ¿Cuáles son las evidencias de violencia de género? Bueno, en realidad el género parte, como hemos dicho, de una consideración de la existencia de estereotipos de género, o sea, en otras palabras, situaciones contextuales que denotan justamente subordinación, que denotan estereotipos o creencias, como hemos hablado. O sea, todo eso, no es posible hablar de violencia basada en género sin considerar el análisis de contexto en el cual se perpetró la violencia. Perdón, un ratito, estoy tratando de... Ujú. Ah, ok, gracias a ustedes por las preguntas. No sé si habrían más preguntas, aprovechemos al máximo. Tenemos todavía unos minutos para seguir dialogando.
Yo creo que lo fundamental de todo lo que hemos dialogado el día de hoy es considerar que el marco jurídico o el marco normativo, tenemos nosotros un marco normativo internacional y nacional, que el marco normativo internacional, como dijimos más temprano, refiere pues a tratados de derechos humanos que están vigentes en nuestro sistema normativo nacional. Nosotros tenemos la teoría monista. ¿Qué significa la teoría monista? Significa que todo tratado de derechos humanos que hemos ratificado es parte de nuestro sistema normativo nacional. O sea, puede ser una norma internacional, pero termina siendo parte de nuestro sistema normativo nacional porque tiene rango constitucional, o sea, tiene un rango constitucional. Por ello es que todas las normas nacionales se desprenden de los tratados internacionales de derechos humanos. Si hemos visto nosotros que hay poblaciones especialmente vulnerables por temas culturales, ¿no? Como por ejemplo, la mujer es vulnerable por un tema cultural, estructural, estructural por un tema cultural construido, históricamente. La mujer ha jugado un rol muy subordinado con respecto al varón. Y esto, pues, lamentablemente lo vemos, cómo tiene su impacto en temas de violencia. Entonces, por eso es que han ido saliendo normativas internacionales que, ratificándolas el Estado peruano, han sido parte de su normativa nacional y luego van surgiendo normas con menos rango normativo, como esta, la Ley 30.364 que hemos comentado. Esta norma que tiene como finalidad última el cese de la violencia. O sea, eso es lo más importante, pero no solamente con respecto a la mujer, sino con respecto a los otros integrantes del grupo o dinámica familiar. Entonces, por ejemplo, puede finalmente terminar denunciando una madre que su hijo la golpea, o un hermano que su hermano le golpea también. Entonces, ahí vemos justamente cómo pueden darse situaciones en donde, viendo el tema contextual, se pueda ver finalmente que haya efectivamente un tema de violencia familiar, un tema de violencia, ¿no? Un tema de afectación, primero a la dignidad de la persona, ¿no? Y esas normas, ¿no? Como hemos dicho, hay distintas normas como primero que se desprenden de los tratados de derechos humanos. Entonces, claro, de la CEDAW y de la Convención, la CEDAW recordemos que tiene que ver con eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer. La Convención de Belén do Pará, que tiene que ver con violencia basada en género. De ambas normas se desprende la 30.364. O sea, qué importante. O sea, primero, obviamente, otras normas tuvieron vigencia antes de la 30.364. Se ha ido modificando. Hoy en día, la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar es un delito. Antes no lo era. Hoy en día es un delito. O sea, también tendríamos que hablar del Código Penal y cómo el Código Penal se refiere entonces a la violencia contra la mujer. Entonces vemos la 30.364, el Código Penal. Por eso que hablábamos que la 30.364 tiene dos componentes claramente determinados, ¿no? Lo que es protección y lo que es sanción. La protección es mediante medidas de protección. La sanción va a tener lugar a una sanción penal. Una persona puede ser privada de libertad por haber violentado, sí puede ser privada de libertad, por supuesto, es un delito, ¿no? No sé si habría más preguntas para seguir en el diálogo y alimentando justamente los temas. Pueden formularlas vía chat. Era muy importante entonces cómo nosotros vinculábamos el tema
de la CEDAW o la eliminación de violencia contra la mujer con temas de género, ¿no? O sea, cómo se relaciona el tema de la eliminación de la discriminación contra la mujer en temas de violencia basada en género. O sea, la violencia basada en género es una manifestación de discriminación contra la mujer, ¿no? Eso lo dice, pues, las distintas recomendaciones a las cuales hemos hecho mención. ¿Cuáles son los plazos de denuncia por violencia hasta obtener las medidas de protección? Bueno, en realidad, voy a tratar de interpretar la pregunta. Las medidas de protección tienen un carácter de inmediatez en su dictado. O sea, las medidas de protección, una vez que se hace la denuncia, tendrían que dictarse en el término de 24 horas. ¿Por qué? Por lo que está en juego. Lo que está en juego es la vida de la víctima. Entonces, eso es justamente lo fundamental. Por eso es que habíamos dicho que este es un proceso de tutela urgente. Por ello es que no es necesario escuchar a la otra parte o al supuesto agresor para que ejerza su derecho a la defensa. El derecho a la defensa, en realidad, ha quedado de alguna manera supeditado al resguardo de la víctima. El mismo Tribunal Constitucional ha hecho una apreciación al respecto. Ha dicho que importa más el resguardo de la víctima. Importa más que propiamente hasta el mismo derecho a la defensa. Miren ustedes, justamente compartiendo este tema, yo quiero citarles justamente lo que es una sentencia de Tribunal Constitucional. Es la sentencia 033-78-2019. Es una sentencia muy conocida y muy interesante. ¿Qué pasa? Se había planteado ante el Tribunal Constitucional el hecho de que había habido un exceso al dictar medidas de protección sin haber escuchado al presunto agresor. Y esto lo plantea, pues, un proceso de amparo, el presunto agresor. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice que acá hay un cuestionamiento que hizo efectivamente esta parte que se sintió afectada, que es el presunto agresor, alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. En sus manifestaciones del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Voy a ver si la puedo proyectar para que la veamos todos, porque es bien interesante. Permítanme un segundito. Miren ustedes, acá está. Miren, esto es lo que alega el supuesto agresor o el presunto agresor, alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales por haberse dictado medidas de protección sin haberlo escuchado. Dice, alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que a través de las resoluciones cuestionadas se dictaron medidas de protección a favor de la denunciante, prescindiendo de la realización de la audiencia para su efecto, con lo cual se le impidió ejercer su derecho a ser oído y basándose exclusivamente en una anticientífica e inconstitucional ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, cuyas preguntas se formularon a la víctima en una diligencia y en la que no se le permitió participar ni a él ni a su abogado. Al respecto, señala que los jueces emplazados no explican cómo se disponen medidas de protección
sin que existan otras pruebas periféricas que corroboren la valoración de riesgo. Entonces, miren cómo aquí hace referencia, bueno, eso es lo que plantea, pues, finalmente el, el presunto agresor que se vio afectado con las medidas de protección, dice que la ficha de valoración de riesgo es anticientífica y anticonstitucional, ¿no? Es lo que justamente estaba planteando. Pero, ¿qué le contesta el Tribunal Constitucional? Y eso es lo más interesante. Miren ustedes lo que dice. El trámite de la medida de protección es independiente del trámite de la denuncia por violencia que se inicia generalmente cuando el juzgado de familia remite los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. De ahí que el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal del presunto agresor de violencia. Una cosa que tenemos que saber también que hoy en día no es tanto como se planteaba antes, ¿no? Que el juez de familia remitía justamente copias al juzgado penal. No, ahora existe lo que es la interoperabilidad. Es decir, el policía tiene que poner en conocimiento del juzgado de protección y en conocimiento del juzgado penal. O sea, no es que no hay una secuencia de que el juzgado remite, no, sino que todo eso se da en simultáneo. Pero acá lo interesante es que, muy por el contrario de lo que muchos abogados pueden pensar, las medidas de protección, el dictado de una medida de protección, no atribuye responsabilidad en violencia. No atribuye. La medida de protección se dicta, vamos a ver por qué se dicta, lo dice el Tribunal Constitucional. El objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normatividad procesal penal prevé para el efecto. Su aplicación judicial no tiene el efecto de dejar en estado de indefensión material a la persona contra quien se dicta, pues la oportunidad para hacerse oír por el juez solo ha sido desplazada a otra etapa procesal. Miren qué importante, o sea, lo primero, que lo habíamos dicho hace un momento, es el tema de otorgar una medida de protección no significa que le estamos atribuyendo ya responsabilidad a este presunto agresor, porque eso se va a ventilar en un proceso penal. Y esto a veces lo vemos, por ejemplo, cuando yo llevo casos en el ámbito civil de tenencia o régimen de visitas, una de las partes dice, pero él tiene medidas de protección, él es responsable de violencia, él ha cometido violencia. No. Es más, muchas veces he tenido oportunidad de ver en donde sencillamente se determina el régimen de visitas, ¿no? Y al momento de determinar régimen de visitas es como quien dice la excepción a lo que es el cumplimiento de la medida de protección. O sea, por ejemplo, se dice, no puede acercarse el presunto agresor a la víctima, que puede ser su hijo, niño, salvo en el horario de régimen de visitas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque las medidas de protección, repito, no atribuyen responsabilidad en la violencia. Y lo dice acá textualmente el Tribunal Constitucional, al punto que también establece, ¿no?, que el objetivo de las medidas de protección es asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia. Y que la responsabilidad penal de presunto agresor va a seguir su curso en la aplicación de la normatividad procesal penal, o sea, en el proceso penal. Proceso penal por el delito de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Pero a la par también, explícitamente el tribunal dice, pero ojo, esto no significa que estamos dejando en indefensión material, porque va a tener la oportunidad de usted apelar la medida de protección.
Entonces, este tema resulta interesante, como pueden ver, y que se desprendía justamente de una de las preguntas que me hacían sus compañeros. ¿Puede el juez analizar o valorar la pericia psicológica de la agraviada y declarar no al lugar, dictar medidas de protección? Es que en realidad una pericia psicológica de la agraviada, ¿qué es lo que arrojó esta pericia psicológica? ¿No puede analizar o valorarla? Sí, por supuesto. Puede ser que finalmente se desprenda que efectivamente esta persona no está afectada psicológicamente. O de repente esta persona efectivamente tiene rasgos de ansiedad, pero por cuestiones no vinculables con la supuesta agresión. Y por ello es que no es necesario el dictado de medidas de protección. Pero si por el contrario la pericia psicológica arroja un grado de ansiedad en la víctima, justamente vinculable con los hechos narrados o denunciados, pues sí, o sea, definitivamente corresponde la dictado de las medidas de protección. Bueno, si es que hay una afectación a la víctima, si efectivamente hay una afectación que ha sido esclarecida en la pericia, puede justamente apelarse si no se dictan las medidas de protección. Yo tuve un caso en que no se dictaron medidas de protección y apelé, y efectivamente terminaron dando medidas de protección. Entonces sí hay la posibilidad de apelar. La negativa de las medidas de protección puede ser apelable. Y ahí justamente hay posibilidades también de hacerse escuchar. Justamente a la vista de la causa uno puede sustentar y argumentar por qué serían requeridas medidas de protección. Eso es lo que de mi experiencia he tenido oportunidad de lograr, ¿no? No sé si habría alguna pregunta adicional. Sí, estimados participantes, reiterar si es que hubiera alguna pregunta más, pueden activar la opción levantar la mano y de manera inmediata se les va a estar cediendo la palabra. Y de no ser así, también lo pueden dejar en el chat como los demás participantes lo están dejando hasta el momento. A mí me parece especialmente interesante y importante poder justamente entender del todo lo que son estas normativas de la 1297. Espero que en realidad sí la conozcan. Es una normativa importante nacional, ¿no? Que se desprende también de compromisos internacionales y que tienen que ver con medidas de protección. O sea, el decreto legislativo 1297, yo quiero recalcar en esto, para aquellos, algunos lo conocerán más que otros, refiere a dos situaciones. Un niño puede encontrarse en situación de riesgo o un niño puede encontrarse en desprotección familiar. Son dos situaciones distintas. Situación de riesgo es cuando se da pues, aquella en que el niño no está, o sea, ¿cómo decirlo? Ha sido afectado en su integridad, pero a pesar de haber sido afectado en su integridad, cuenta con familia que se haga cargo de él. O sea, esa es situación de riesgo. Pero desprotección familiar es cuando el niño ha sido víctima de violencia, pero no cuenta con familia. O contando con la familia, esta no cumple con su rol. Desprotección familiar es lo que solemos ver en muchas veces en casos en los cuales, por ejemplo, ¿no?
el padrastro violenta sexualmente a la niña. Pero lamentablemente la madre no respalda a la niña. La madre termina respaldando al padrastro. Y dice que la niña está inventando las cosas ¿no? Y termina pues negando de plano la posibilidad de que la niña haya sufrido violencia sexual. Entonces ahí nos damos cuenta que ese no es un ambiente protector para la niña. Y por ello la niña se encontraría en desprotección familiar, porque la madre no solamente no ha denunciado, sino que encubre al sujeto agresor. Situación de riesgo es cuando ha habido violencia, pero más bien la madre denuncia, por ejemplo. O sea, en otras palabras, la madre no tiene un rol encubridor, sino muy por el contrario, termina denunciando el caso. Entonces, hay situación de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre situación de riesgo y desprotección familiar? Que situación de riesgo va a llevar a que la niña continúe en su familia. O sea, ¿por qué? Porque tiene alguien que denunció, tiene alguien que asume la protección para esta. Es situación de riesgo. Desprotección familiar va a llevar a que la niña sea retirada y llevada a un albergue. Eso es desprotección familiar, que tiene lugar, pues, justamente, ¿por qué? Porque la madre encubre, porque la madre no denunció. Entonces la niña está desprotegida. La madre no está cumpliendo su rol protector. Qué interesante poder saber que además de las medidas de protección de la 30364, también hay medidas de protección que se desprenden de situación de riesgo y también de desprotección familiar. Entonces, es como quien dice una estrategia complementaria a la Ley 30.364. Lo dicho en el Decreto Legislativo 1297. Por eso que cuando hablamos de estos casos, son casos de tanta complejidad que en realidad no será suficiente la aplicación de las medidas de protección de la 30364, sino que tenemos que pensar en otras medidas de protección complementarias de la 1297. No sé si ha quedado claro, no sé si quisiera una precisión con respecto a ello, pero saber que cuando hablamos de los niños y adolescentes merecedores de una protección especial, es que tenemos esta normativa especializada que es la 1297. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, estimados participantes. Si los hubiera aún, ya saben, levantar la mano y de no ser así, iremos ya terminando este importante curso especializado en el marco jurídico nacional e internacional en la detección e intervención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Mi doctora María Bardeleta Villarán, muchas gracias. Vamos a estar dando por culminado de esta manera la presente sesión. Sus mensajes finales, por favor, para ir culminando. Muchas gracias, doctora. Bueno, en realidad mi mensaje final es que es importante que nosotros repasemos bien cuál es la orientación de la normativa nacional en términos de esta protección de tutela urgente para las víctimas de violencia, que podamos valernos nosotros de todos los mecanismos para efectivamente lograr brindar protección a las víctimas, y son mecanismos pues legales establecidos, como hemos dicho, en normas especializadas, como la 30364, como el Decreto Legislativo 1297. ¿No? Es en realidad, sabemos que hay muchas dificultades muchas veces por parte de los operadores de justicia, porque ellos también tienen sus propios prejuicios y estereotipos, pero estamos, yo creo, en la posibilidad de recurrir a los mecanismos legales para hacer exigibles siempre estos derechos. Y agradecer por la invitación y, bueno, desearles el mayor de los éxitos en todo lo que son los estudios que van a proseguir con respecto a esta materia.
Bien, muchas gracias, doctora María. Para nosotros ha sido un verdadero placer contar con su persona, con su presencia esta noche y bueno, también vamos a tener su presencia en otros eventos con respecto a estos temas que nos incumben, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a estar dando por culminado y de manera siguiente voy a pasar a dar explicaciones con respecto a la certificación. Ok, muchas gracias.